a celebrar, por fin, el fin de este ciclo de Cita con las Estrellas que comenzó en febrero del año 2020. Normalmente nuestros ciclos suelen durar 4 meses, pero este ha batido el récord mundial. Ya llevamos año y medio con él. Y en este sentido, pues tengo que agradecer muchísimo a la conferenciante que tenemos hoy aquí con nosotros, Mercedes Moya Lorente, porque empezamos las conversaciones en el año 2019 y bueno, ha tenido suma paciencia en todo este tiempo y por fin, bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya hecho el esfuerzo de venir aquí para ya cerrar este ciclo de Cine con las Estrellas. De Cita con las Estrellas. Y bueno, deciros que tenemos previsto continuar en el año 2022, o sea que nos veremos de nuevo seguramente en febrero. Mercedes Moya Lorente es doctora en Ciencias Físicas, Astrofísica por la Universidad Autónoma de Madrid en octubre de 1993. Ha tenido puestos postdoctorales en la Università di Pisa, en Italia, y en la Université Laval de Quebec, Canadá. Posteriormente contratada postdoctoral por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es investigadora en el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en el Departamento de Investigación Básica, en la División de Astrofísica de Partículas, desde el año 2003 hasta hoy. Ella es experta en el campo de la evolución de galaxias y enriquecimiento químico del universo, poblaciones estelares en galaxias y formación estelar. De hecho, la conferencia que nos va a ofrecer hoy trata sobre su especialidad: galaxias, estrellas, supernovas y la formación de elementos químicos. Ella ha participado en más de 20 proyectos de investigación, en 4 de ellos como investigadora principal. Es autora de más de 200 publicaciones. Ha sido participante como asistente o miembro o comité científico en más de 100 congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Tiene estancias de investigación como investigadora visitante en instituciones extranjeras en casi medio mundo, Mercedes: Australia, Brasil, México, Gran Bretaña. Ha dirigido 3 tesis doctorales y ahora está también con una en proceso, y más de 20 trabajos supervisados en diversas universidades españolas y extranjeras. Fue también vicecomisionada en el panel de galaxias y cosmología de la Comisión de Asignación de Tiempo de los Observatorios de Canarias. Ha hecho multitud de actividades de divulgación con numerosas conferencias públicas, charlas en colegios, institutos y actividades relacionadas con la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, y también en la Semana de la Ciencia. Sé que ella es muy activista en esto porque también, como miembro de la Sociedad Española de Astronomía, además de ser miembro de la Junta Directiva y actuar en calidad de tesorera, fue coordinadora de la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA, en la que yo también fui miembro durante una temporada, y cuando yo me salí entró ella como coordinadora. Y participó en el Año Internacional de la Astronomía con el programa Mujeres en las Estrellas, que se publicó en el Canal 2 de la UNED, y es coautora del libro 100 conceptos básicos de astronomía. Hoy nos va a deleitar con toda su experiencia, sus conocimientos sobre la formación de los elementos químicos en el universo y fíjense, y cómo esto nos afecta a la humanidad. Así que estamos deseosos de escuchar tus comentarios y tu sabiduría. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Blanca. Gracias a todos por haberme invitado. Yo estoy muy orgullosa de la invitación. Espero no aburriros tremendamente. Este es un tema que para mí es apasionante porque es en lo que trabajo, pero también puede ser un poco arduo. Lo que pasa es que como hoy día está todo ya en Internet y se oyen tantas cosas, prefiero hacerlo un poquito más difícil, pero dar algo más de información interesante, ¿no? Entonces, bueno,
Como ha dicho Blanca, yo trabajo en el CIEMAT, pero soy astrónoma, a pesar del CIEMAT. El grupo de astrofísica es relativamente novedoso y se dedica más a cosmología. Y como yo digo, es un departamento de astrofísica de partículas, la astrofísica soy yo. O sea que yo soy de las que voy a los observatorios, o he ido, ahora ya no se va, y he tomado datos también, pero soy fundamentalmente astrofísica teórica, es decir, que hago muchos cálculos. Entonces, ¿de qué trata esta charla? Pues de ver cómo se forma la materia, cómo se ha hecho la materia. Esta es una pregunta que se ha hecho el mundo desde que el mundo es mundo y que empezó ya con los griegos preguntándose que si estaba hecho de átomos, y el átomo se suponía que era lo más pequeño que había. En realidad nosotros vamos a basarnos básicamente en lo que es el sistema periódico de elementos, es decir, cómo se forman estos elementos. En principio sabemos que además de los elementos hay otras cosas que son partículas elementales, que son más pequeñas que estos átomos de elementos, pero vamos a dejarlo en un campo aparte. Y luego hay otra parte que es la de cómo se forman las moléculas, y también vamos a dejarlo fuera de este ámbito. Nos vamos a centrar en lo que es la tabla periódica de los elementos, que es de algún modo la materia que conocemos. Esto es lo que se llama materia bariónica, materia normal. Existen otros tipos de materia oscura, energía oscura, pero de eso no voy a hablar aquí. Solamente voy a hablar de aquello con lo que estamos nosotros hechos, con lo que está hecho las cosas, las maderas, el aire, todo lo que conocemos, los minerales, la plata, todo está hecho con elementos de la tabla periódica de elementos. Entonces, ¿en qué consisten estos elementos químicos? ¿Cómo se diferencia una materia de otra? Bueno, el átomo, los elementos químicos están hechos de átomos, y cada átomo tiene una peculiaridad que hace que sea distinto de otro átomo diferente. Cada átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y unos electrones alrededor. Cada elemento contiene diferentes características respecto a estos números de protones, neutrones y electrones. En principio, la carga del núcleo, lo que en el protones y neutrones están en un núcleo, y los electrones están alrededor, dando vueltas, separados de este núcleo. Los electrones tienen una carga negativa, los protones tienen una carga positiva, y esto hace que estén unidos. A veces los electrones se escapan, y entonces el átomo se dice que está ionizado, pero sigue siendo un átomo de ese mismo elemento. ¿Qué es lo que define un átomo de un elemento respecto a otro? Bueno, pues es el número de protones. En principio, tú tienes un átomo de hidrógeno, quiere decir que tienes un protón y un electrón. Si el electrón se pierde, tienes un hidrógeno ionizado, pero sigue siendo hidrógeno. Existen una cosa que se llaman isótopos, es decir, si el hidrógeno, además de tener un protón y un electrón, tiene un neutrón, es un isótopo del hidrógeno, que se llama deuterio, pero sigue siendo hidrógeno. Existen todos los elementos de la tabla periódica con diferentes números de protones. A medida que vas aumentando el número de protones, va aumentando la complejidad del átomo. Por ejemplo, el átomo de carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, además de sus 6 electrones. El de oxígeno ya tiene 8 protones y 8 neutrones, además de sus 8 electrones. Si, como decíamos, tienes más neutrones o menos neutrones, tienes un isótopo. Por ejemplo, el isótopo del carbono 14 tiene 8 neutrones en lugar de 6. Esto es lo que este isótopo es radioactivo y se utiliza para datar. Habréis oído hablar de la datación por carbono 14. Sin embargo, en general, el carbono que se conoce, del que estamos hechos nosotros, es el carbono 12. ¿Cómo se forman estos diferentes átomos? ¿Cómo se crean? ¿De dónde aparecen? Porque están en la Tierra, están en el resto del universo iguales, ¿se han formado de la misma manera? Esa es la pregunta básica. Para eso tenemos que volver al pasado y empezar por el origen del universo. Entonces, en el origen del universo, con la teoría del Big Bang, toda la masa del universo estaba en un único punto y estaba a una temperatura y a una densidad altísimas, de tal manera que entonces no había elementos químicos, solamente había un plasma de partículas elementales. En el momento en que ese punto empieza como a expandirse, el universo empieza a expandirse, empieza a enfriarse y la presión empieza a decaer. Y entonces pueden empezar a formarse primero unas ciertas partículas elementales, un poquito más complejas, y finalmente y después los elementos químicos.
Entonces la materia, después de los elementos químicos, empieza a formar estructuras más complejas y finalmente las estrellas y las galaxias. A partir de ahí se forman moléculas y a partir de ahí empiezan los seres vivos, que es lo que no vamos a tocar en este tema. Entonces, en el momento del Big Bang, en ese momento del origen del universo, en ese momento en que empieza a formarse alguna partícula, lo que se forman son básicamente protones, es decir, los núcleos de hidrógeno, y en algún caso núcleos de deuterio, es decir, un protón con un neutrón, núcleos de helio, que ya tienen 2 protones, y en escasas, en trazas de lo que se llaman elementos ligeros, por ejemplo el litio. El litio 7 se forma también en lo que se llama la nucleosíntesis primordial. Es decir, que ya en el origen del universo existían este tipo de elementos químicos. Con ellos ya tenemos un cierto gas, es decir, ahí hay una nube de gas, que es básicamente hidrógeno con un poco de helio, y básicamente es el 24% de helio y el resto es hidrógeno, un 75%. Eso es lo que se llama la composición del gas original que había antes de formar siquiera estrellas ni galaxias. Este proceso de formación de estos elementos ligeros dura entre 10 segundos y 20 minutos, es decir, es una cosa rapidísima al principio del universo. Una vez que tenemos estas nubes enormes de gas, se empiezan a formar sobredensidades en algunos puntos. A medida que esa nube se va expandiendo, hay unos puntos que tienen una pequeña sobredensidad y otros que tienen una subdensidad, de algún modo, sobre la densidad media. Por pura gravedad, donde hay una densidad un poquito más alta, se acumula más gas, y donde hay menos y hay un cierto hueco, se va desapareciendo esa materia. De tal manera que al final acabamos con una... Esto me parece que no sé si me funciona. Con una nube como esa que se ve ahí, que esto es un universo primitivo, en el que hay unas ciertas irregularidades. Allá donde hay puntos amarillos o rojos, hay más densidad que en los puntos azules donde hay unos ciertos huecos. Esto hace que en los sitios donde hay más sobredensidad, por pura gravedad, se van formando estrellas y galaxias. ¿Por qué es importante esto? Bueno, las estrellas forman estas galaxias, que son nubes enormes de estrellas. Hay diferentes tipos de galaxias, las hay muy grandes, que son las elípticas, que tienen forma de balón de rugby. Luego hay una secuencia, como os muestro ahí, de galaxias que se van haciendo cada vez más planas, hasta que llegan a ser espirales, como discos de espirales, en los que hay un bulbo central, que es como una especie de platillo volante, ¿no? Una zona esférica en el centro, y luego unos brazos que hay alrededor con forma de disco. Esos son las galaxias de disco o galaxias espirales. Algunas tienen la zona central un poquito alargada, y entonces se dice que son galaxias barradas, se dice que hay una barra en el centro. En cualquier caso, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral. Es una galaxia que tiene unos brazos que dan vueltas alrededor del centro. Hay galaxias más pequeñas. La galaxia nuestra se supone que es una galaxia típica, tiene como unos 10 elevado a 12 masas solares de masa total, de masa dinámica. Hay galaxias que tienen 10 elevado a 8, 10 elevado a 10 masas solares. Las elípticas llegan casi a 10 elevado a 14, es decir, son unos números enormes que uno no puede imaginar fácilmente. En cualquiera de estas galaxias, como la nuestra, hay unos brazos, como os he dicho, un disco con unos brazos que dan vueltas, y nosotros estamos en uno de esos brazos a 8 kiloparsec del centro. Nuestra galaxia, por haceros una idea, la parte brillante, donde hay luz, llega hasta 13 o 14 kiloparsec. Más lejos de esa distancia hay todavía galaxia, hay efectos dinámicos, se ve que hay masa, pero ya no se ve esa luz de las estrellas. O sea que estamos un poco como a mitad de camino antes de que se acabe el disco galáctico. En esta galaxia nuestra, esto es un poco por mostraros dónde estamos, aunque se sale un poco del tema. Nuestra galaxia, me voy a adelantar porque esto no funciona. Nuestra galaxia está aquí, y esta galaxia de aquí es la galaxia de Andrómeda, que es una gemela de nuestra galaxia. Entre medias de las dos y alrededor hay una multitud de galaxias muy chiquititas que están orbitando alrededor de esas dos. De hecho, hay cálculos hechos, simulaciones de cómo la galaxia de Andrómeda y la nuestra están rotando la una alrededor de la otra con un centro de gravedad, y en teoría con el tiempo llegarán a fundirse las dos galaxias.
Bien, en cualquiera de estas galaxias hay regiones que se llaman de formación estelar. En las zonas donde hay una alta concentración de masa, una densidad muy alta, se forman las estrellas. Esto es una región de formación estelar típica. Las regiones de formación estelar son muy bonitas, son lo que se llaman regiones H2, donde hay una serie de estrellas muy brillantes en el centro, que son las que se acaban de crear, y alrededor el gas del cual se seguirán creando esas estrellas. ¿Qué quiere decir que se cree una estrella? ¿En qué consiste una estrella? Una estrella básicamente consiste en una nube que está autosoportándose, es decir, por un lado la gravedad del propio gas hace que tienda a ir hacia el interior, es decir, que tiende a concentrarse en el centro, y entonces, como todos sabéis, cuando un gas sufre un aumento de presión, o bien se expande o bien se calienta. En este caso, si se calienta, porque la nube se va colapsando, va hacia el centro, en el centro hay una densidad y una temperatura tan grandes que se pueden llegar a formar elementos químicos. Esto, ¿cómo se hace? Bien, pues porque, volviendo otra vez al átomo, un átomo, como os decía, tiene una carga positiva. Entonces, juntar un átomo con otro átomo, un núcleo con otro núcleo, es muy difícil porque el uno contra el otro tienden a repelerse, como si fueran un imán con dos polos positivos, tienden a repelerse y por tanto no se van a juntar. Sin embargo, cuando la densidad es muy grande, la presión es muy grande, llega un momento en que superan una determinada distancia, y una vez que superan esa distancia empieza a funcionar la integración nuclear y se juntan los dos núcleos. Esto es lo que se llama nucleosíntesis estelar, son reacciones de fusión nuclear. En realidad esto se explica muy bien con ese diagrama que hay a la izquierda, que es lo que se llama un potencial de Yukawa, que es lo que explica si tú tienes que juntar dos partículas, como si tuvieras una bolita por cada lado, pues tienen que subir esa montaña, es decir, les cuesta subir esa montaña, pero si consiguen subirla porque hay suficiente energía, ya caen a ese pozo, hacia el fondo, y entonces en el pico de ese pozo se van a juntar las dos bolitas. Pues eso es un poco lo que ocurre, cuando hay dos núcleos de dos átomos distintos que llegan a juntarse en el centro de una estrella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí, por ejemplo, tenemos una de esas reacciones nucleares, que es un isótopo de hidrógeno, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, con otro isótopo de hidrógeno, que es un tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Se juntan los dos y forman un núcleo de helio, que tiene dos protones y dos neutrones, y además sobra energía, sobra un neutrón que sale zumbando con una energía sobrante. Entonces, en estas reacciones nucleares, esa energía sobrante es la que hace que se mantenga la estrella en equilibrio, es decir, por un lado tienes la presión que va hacia el fondo y esta energía es la que hace que la estrella se expandiera, entonces está en equilibrio. Una estrella es siempre una bola de gas en equilibrio, de algún modo inestable, porque solamente dura mientras haya un cierto combustible en el interior que esté mandando esa energía afuera. Esa energía depende de esas reacciones nucleares, obviamente. Entonces tenemos una estrella, que es como la que tenemos más conocida, la del Sol. Es una bola esférica en la cual hay hidrógeno y helio en el interior. La estrella, en nuestro caso, nosotros estamos orbitando alrededor de esa estrella, hay estrellas que no tienen planetas alrededor. Está emitiendo energía y esta energía es la que permite mantener ese peso de esa estrella en equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, pues que hay diferentes tipos de estrellas. Nosotros conocemos el Sol, pero sabemos que hay otras estrellas, en general de distintos tamaños. Entonces, nuestra estrella está considerada como la unidad en astronomía, es una masa solar. Pues hay estrellas, no sé si lo veis abajo, pero hay estrellas de hasta 100 masas solares y hay estrellas de hasta la décima parte del Sol, 0,1 masas solares. Cuanto más pequeña es la masa de la estrella, más número de estrellas hay. Es decir, hay muchas estrellas pequeñas, estrellas grandes hay muchas menos. Eso es lo que marca esa figura de abajo, que es una ley en potencia, es decir, que cuanto mayor sea la masa, menor número de estrellas tenemos. Por otro lado, la vida de las estrellas también depende de esa masa. Cuanto más grande es la estrella, cuanta mayor sea su masa, como veis allá arriba, si la masa son 100 masas solares, la vida de la estrella son unos 3 millones de años.
Si la masa de la estrella es 1, como marco ahí, es una masa solar, como nuestro Sol, va a durar 13.000 millones de años. Es decir, eso son bastante distintas en cuanto a duración. En este caso, como digo yo siempre, conviene ser pequeño, porque entonces duras. Entonces, bueno, la masa está relacionada con la vida de la estrella. Ya sabemos que las estrellas que más grandes son van a durar menos, y las estrellas que duran más son las más pequeñas. Por otro lado, la masa está relacionada con la temperatura de la estrella, y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque todas las estrellas se colocan en este diagrama, que se llama diagrama color magnitud o diagrama Hertzsprung-Russell, en el cual el brillo o la luminosidad de la estrella se pone en el eje Y, y en este eje tenemos la temperatura de la estrella o el color, que se dice. Las estrellas más pequeñas están a la derecha, en la parte roja. Las estrellas más masivas, más grandes, están a la izquierda y son muy brillantes. Entonces el Sol está en medio, es lo que se llama una estrella K, y tiene como unos 6.000 grados Kelvin. Mientras que las estrellas O pueden llegar a tener 70.000 grados Kelvin, las estrellas L pueden tener 2.000 o 3.000 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, pues que la secuencia principal está determinada con estas temperaturas en función de la masa. Lo que son las estrellas O, que son las más grandes, las que tienen 80 o 100 masas solares, tienen más de 25.000 grados, mientras que las estrellas B tienen ya entre 10.000 y 25.000, las estrellas K, como el Sol, tienen entre 3.500 y el Sol es una G entre 5.000 y 6.000, las estrellas K entre 3.000 y 5.000, y las de menos de 3.500 se llaman L. Entonces, esta temperatura está directamente relacionada con la masa de cada una de las estrellas. ¿Qué quiere decir? El hecho de que tenga más o menos temperatura quiere decir que el color de la estrella va a ser distinta. La longitud de onda de una onda electromagnética está directamente relacionada con su energía. De tal manera que si la frecuencia es muy alta, es decir, la longitud de onda es muy corta, tenemos cosas que son como del tamaño del núcleo atómico, eso va a ser muy azul, muy caliente. Mientras que si las cosas son muy frías y tienen una longitud de onda del tamaño de los microondas, que son centímetros, va a ser una temperatura fría, es decir, va a ser una cosa roja o incluso menos de roja. Es decir, que toda la gradación de los colores está directamente relacionada con la temperatura. Por tanto, las estrellas se van a ver de esta manera. Si la estrella es muy fría, se va a ver roja, como ese espectro que vemos ahí, es decir, que casi toda la luz se ve en longitudes de onda muy largas, mientras que si es una estrella muy masiva y muy caliente, como esa O que vemos ahí, va a tener el espectro azul que vemos arriba, donde casi toda la energía la va a emitir en un color azul. Esto tiene su importancia, bueno, aquí vemos el mismo diagrama de antes, pero ya con estos colores pintados, es decir, la secuencia principal está en medio, el Sol es una estrella amarilla, que se ve ahí, hay estrellas rojas que son más pequeñas, hasta 0,1 masas solares, hay estrellas hasta 60 masas solares que son azules, pero llega un momento, como os decía, que las estrellas gastan su combustible y se mueren. Entonces, cuanto más grande es la estrella, antes se muere y se sale de la secuencia principal yéndose hacia la derecha, a esa fase de supergigantes. Si son ya de estrellas de menos masa, se van a salir a la rama que se llama de las gigantes. Y a la vez que se salen se enfrían porque ya se han quedado sin combustible, entonces ya no tienen energía para mantener esa temperatura tan alta, y entonces se vuelven rojas, por eso se llaman supergigantes y gigantes rojas. Y por otro lado, una vez que mueren, caen a esa zona de las enanas blancas, donde ya no son ni brillantes ni calientes, pero bueno, para el tamaño que tienen todavía son más calientes que las gigantes y las supergigantes. Esto, bueno, este es el mismo diagrama con algunas estrellas de las que tal vez conozcáis, para por haceros una idea. Una estrella como Vega es una estrella muy azul, que está ahí en la secuencia principal, pero muy arriba y muy en la zona más brillante, mientras que una estrella como el Sol está en medio. Todas las que hay a la derecha, Betelgeuse, Antares, Arturo, ya son estrellas rojas, supergigantes o gigantes rojas. Rigel todavía se acaba de salir, pero todavía es una supergigante azul. Nosotros entre los científicos también tenemos cosas parecidas, como os enseñaré ahora. Bueno, dependiendo de la masa entonces, como os he dicho, la estrella tiene un determinado color. Entonces las estrellas se dividen, en este caso los voy a dividir en 3 tipos, porque es lo más fácil, en realidad son gradaciones continuas, claro. Las enanas rojas son las que tienen menos de la mitad de la masa del Sol,
Las estrellas tipo Sol están entre 0,5 y 8 veces la masa del Sol, y todo lo que son más de 8 masas solares se llaman estrellas masivas, y son las supergigantes azules. Entonces, en cada una de estas estrellas va a sufrir diferentes tipos de reacciones de fusión en su interior, dependiendo de la temperatura al que alcanzan. Estos son tres diferentes procesos o reacciones de nucleosíntesis. Hay muchas más, hay hasta 10 procesos distintos, pero estas son las más importantes, digamos, los más habituales. Uno es lo que se llama la cadena protón-protón, por el cual un protón, es decir, un núcleo de hidrógeno, se junta con otro núcleo de hidrógeno para formar helio. Luego existe lo que se llama el ciclo CNO, por el cual se crean los elementos de carbono, nitrógeno y oxígeno, y luego existe lo que se llaman las capturas alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio, es decir, que puede haber un añadido de una partícula de helio en cada átomo. Entonces, estas relaciones de nucleosíntesis se producen en diferentes temperaturas, como veis en el eje de abajo. Es decir, que si tienes una temperatura muy baja, como le pasa al Sol, puede sufrir la cadena protón-protón, pero no eres capaz de tener la siguiente reacción, y por tanto no puedes crear ni carbono, ni nitrógeno y oxígeno. El Sol nunca puede crear, o solamente trazas, de carbono, nitrógeno y oxígeno. Para eso hay que tener más temperatura, es decir, más masa. Es decir, las estrellas de tipo intermedio, que ya son las que están alrededor de 8 masas solares, entre 6 y 4, ya pueden crear carbono, nitrógeno y oxígeno. Y solamente las que son muy masivas, las que tienen más de 8 masas solares, son capaces de alcanzar la temperatura que hace falta para sufrir las reacciones nucleosíntesis de captura alfa. Y por tanto, cada tipo de estrella, cada masa de estrella va a crear unos elementos químicos distintos. Eso es importante, porque además no solamente van a crear elementos químicos distintos, sino que como se mueren en distinto tiempo, ese elemento químico va a aparecer en el universo en diferente momento. Todo lo que cree una estrella masiva con ese ciclo de captura alfa va a aparecer en el medio interestelar muy deprisa, porque en 3 millones de años la estrella se muere y lo manda afuera. Mientras que una estrella como el Sol, todo lo que cree, que es básicamente helio y algunas trazas de carbono, se va a quedar ahí durante 13.000 millones de años, y hasta que no se muera el Sol no lo va a mandar fuera. Por tanto, los elementos químicos aparecen en el medio interestelar a diferentes velocidades. Eso es una cosa que para los investigadores es importante, porque si vemos en una determinada región que hay un elemento y otro no, quiere decir que ha habido previamente una estrella masiva o intermedia que lo ha creado. Entonces, bueno, aquí os pongo unos esquemas de las producciones atómicas de estrellas. Estas son las estrellas más pequeñas, que lo que hacen es sufrir, lo que os decía antes, de crear helio a partir del ciclo protón-protón, y a partir de estos ciclos protón-protón y del helio se vuelve a crear berilio 8 e incluso en un cierto margen algo de carbono 12. Estas son las estrellas más pequeñas. Las estrellas de tipo intermedio ya son capaces de hacer este ciclo CNO, es decir, con carbono 12 crean carbono 13, a partir del carbono 13 crean nitrógeno 14, del nitrógeno 14 crean nitrógeno 15, y a partir de ahí, con este ciclo, se van formando por un lado el nitrógeno 14 y por otro lado se va creando también el oxígeno 16. De tal manera que todo lo que son elementos con los que se forma la vida, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que son básicos para nuestro ciclo vital, digamos, se han tenido que crear en una estrella que no es como el Sol, sino que es bastante más grande, al menos 4 veces o 6 veces la masa solar. En realidad, lo que se crea básicamente es carbono y nitrógeno. Oxígeno se crea menos, porque el oxígeno viene básicamente de las estrellas masivas. Las estrellas que tienen más de 8 masas solares empiezan con un núcleo de helio. Ese núcleo, el hidrógeno se convierte en helio en la capa exterior. En la capa siguiente el helio ya es capaz de quemarse y formar carbono, con este ciclo que os digo de añadir una partícula alfa y otra partícula alfa y otra partícula alfa, va sumando de 4 en 4, es decir, del helio 4, berilio 8, carbono 12, oxígeno 16, neón 20, y así todos los elementos hasta llegar al hierro. Es decir, que en cada una de esas capas de la estrella es como una cebolla, tiene capas como una cebolla, se va quemando uno de los elementos para crear el siguiente elemento con una partícula alfa. Es decir, en la primera tienes hidrógeno convirtiéndose en helio, en la siguiente capa helio convirtiendo en carbono, en la siguiente el carbono se va convirtiendo en neón y en magnesio, en la siguiente el oxígeno se va convirtiendo en silicio y azufre, y así hasta llegar a un núcleo de hierro.
Entonces, estos son estrellas masivas, estrellas de más de 8 masas solares. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que además de tener todas estas capas de elementos químicos, a pesar de todo, llega un momento que la estrella agota su combustible, tanto las pequeñas como las intermedias como las masivas. Las masivas lo acaban antes, como os he dicho antes, entonces la estrella se va a morir. Entonces, estas escalas de tiempo van haciéndose cada vez más cortas, es decir, el quemado de hidrógeno dura mucho, por eso el Sol, que está solo quemando hidrógeno, tiene 7 millones de años lo que dura el proceso. El quemado del helio ya necesita medio millón de años, el del carbono 600 años, pero el último, el quemado del silicio, solo necesita un día. Es decir, el proceso se va acelerando dentro de la estrella. Y entonces llega un momento que la estrella ya no tiene nada más que quemar, porque cuando se llega al hierro ya no se emite energía. Puede haber reacciones nucleares, pero esas reacciones nucleares necesitan energía, ya no la producen. Y por tanto la estrella para de producir energía. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, pues que las estrellas dejan de producir energía y se salen de ese diagrama que os he mostrado antes, de la secuencia principal, y entonces todas esas estrellas muy masivas y que duran muy poco se salen de esa secuencia principal y se van saliendo, según la masa, se van saliendo a medida que vas bajando. Es decir, en 10 millones de años ya se han salido las estrellas masivas, en 1000 millones de años se han salido algunas un poquito menos masivas. Las estrellas tipo Sol se salen con 10.000 millones de años o un poquito más, y este diagrama HR, o diagrama de color magnitud, va cambiando porque aquí al final solamente quedan las estrellas que tienen alrededor de una masa solar o menos, que son las que duran la edad del universo, porque todas las otras, como duran menos, se han ido muriendo. Entonces, bien, pues esto es un poco el resumen de todo esto. Las estrellas se colocan ahí, tienen diferentes masas, diferentes colores, la secuencia principal va desapareciendo a medida que van muriendo, y a medida que envejecen van desapareciendo de ahí y se van convirtiendo en enanas blancas o estrellas de neutrones, dependiendo del tipo de masa estelar. Nosotros, como decimos, tenemos un diagrama de HR de astrónomos aquí, esto ya parece una broma, donde tenemos aquí la carrera del astrónomo en general. Los que son muy famosos enseguida se salen de la secuencia por ahí, los medios branch. Los gigantes académicos están en la zona más brillante. Arriba del todo tenemos las estrellas de media. Bueno, yo estoy ahí más o menos, para que vean que estoy en la secuencia principal, pero como ya tengo unos años, pues ya voy subiendo. Bien. Cuando tú tienes una gigante roja, lo que ocurre es que hay una fase de desequilibrio, puesto que ya no hay energía dentro. Entonces se separa el núcleo de la envoltura y la estrella se hace muy grande en tamaño, pero muy fría. Entonces esa expansión hace que se enfríe y la temperatura baja, hasta que llega un momento que esa estrella, en general pequeña, se convierte en lo que se llama una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria es una estrella muerta que está en el centro, una enana blanca que es muy caliente, pero con una envoltura alrededor que está ionizada por la estrella moribunda. Entonces, toda esa zona de alrededor es gas ionizado, por eso tiene esos colores, cada color es un elemento químico distinto. Esto lo usamos los astrónomos para determinar qué elementos químicos hay, porque uno puede obtener un espectro de la nebulosa y determinar qué elementos químicos hay. Entonces, las nebulosas planetarias son de los objetos más bonitos del universo que hay. Esta es otra completamente diferente. Pero no es la única manera de morir una estrella, es decir, para esto hay que tener una masa pequeña, menos de 8 masas solares, para acabar convertida en una nebulosa planetaria. Si la galaxia es muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que sufre lo que se llama un colapso gravitatorio, es decir, ya no hay energía en el interior que la haga mantenerse en equilibrio, entonces toda la estrella se colapsa sobre sí mismo, cae al centro, y entonces se hace lo que se llama un colapso gravitatorio. En ese momento eso explota, y en esa explosión aparece nueva energía, es decir, la explosión produce energía. ¿Y con esa energía qué ocurre? Pues que se pueden formar otros elementos químicos más allá del hierro. Entonces, bueno, esto es una supernova típica, esto es una galaxia, y una supernova cuando brilla muchísimo, entonces se detectan muy bien porque brillan en algunos casos más que la propia galaxia.
Se pueden utilizar también las, bueno, ahora hablo de eso, de otro tipo de supernovas. Estos son un resumen de lo que os he dicho. Las estrellas pequeñas, cuando acaban, mueren como una nebulosa planetaria, y las estrellas grandes acaban como una supernova, dejando un resto de que es una estrella de neutrones o a veces un agujero negro, mientras que las estrellas pequeñas dejan una enana blanca. Además de estas supernovas, que os decía que tienen una nucleosíntesis explosiva y pueden producir elementos más allá del hierro, dejan una remanente. Esto es una remanente de una supernova, que se llama la supernova, es la que la gente dice que es la estrella de los Reyes Magos, una supernova de hace muchos años, pero que todavía se observa así de bonita. El efecto de la supernova es que arrastra todo el gas que hay alrededor, de tal manera que produce zonas como estas, en las cuales hay zonas muy compactadas, con mucha presión, muy densas, por efecto del propio choque de la supernova, y otras zonas en las que hay como una especie de vacío. Entonces lo que ocurre es que en las zonas donde hay mayor presión vuelven a formarse estrellas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si tú tienes una explosión de una supernova, ha mandado todos los elementos químicos al exterior. Si es una supernova es una estrella masiva, ha formado elementos desde el oxígeno hasta el hierro y más allá durante la nucleosíntesis de explosiva, y todos esos elementos químicos que están en el medio interestelar forman parte de la siguiente generación estelar. Y entonces la siguiente generación estelar ha absorbido esos elementos químicos y la siguiente estrella, aunque sea pequeña, ya tiene esos elementos químicos en su interior. ¿Por qué os cuento esto? Porque nosotros tenemos todos los elementos químicos. ¿De dónde han salido? Si el Sol no los ha creado y además el Sol todavía no se ha muerto. Porque nosotros formamos parte de una historia como esta. Es decir, se supone que el Sol se ha creado como parte de una explosión supernova previa. Y entonces, en una de esas compresiones de la supernova anterior, se ha creado una estrella como el Sol y otras muchas, porque se crean varias estrellas. Ahí veis, en el centro hay un montón de estrellas que se han formado. Entonces, como parte del proceso de la explosión de la supernova, se crean nuevas estrellas que ya tienen elementos químicos. Entonces, esto es lo que se dice del Sol. Se dice que hay una burbuja local, es decir, hay una zona donde hay un hueco, que es lo que se ve cuando explota una supernova, y en esa burbuja local está colocada el Sol. Y el Sol precisamente tiene todos los elementos químicos, igual que toda nuestra vecindad solar, la Tierra y el resto de los planetas. Esos elementos químicos no son propios del Sol, sino que vienen de una estrella anterior. Entonces, esto es un poco un resumen de cómo evolucionan las estrellas. Si son pequeñas, pasan por una fase de gigante roja, mueren como planetarias y queda una enana blanca como resto. Si es una estrella grande, hay una fase de supergigante roja, luego explota como supernova y acaba como una estrella de neutrones o un agujero negro. Además de estas estrellas, tenemos lo que se llaman supernovas de tipo 1A. Esto es un sistema muy particular que está hecho de dos estrellas, es decir, son sistemas binarios en las que una estrella rota alrededor de la otra. Llega un momento en que la que es más grande, más masiva, evoluciona más deprisa. Como os he dicho antes, cuanto más masa, antes muere. Entonces empieza a evolucionar de tal manera que se expande, como haría cualquier otra estrella, pero como tiene otra cerca, esa pequeña absorbe esa masa, se la queda, y entonces se juntan las dos masas, superan una masa crítica y se forma una explosión nuclear. Es decir, así como las estrellas masivas mueren con una explosión por gravitación, en este caso la explosión es nuclear, es como una bomba atómica. Entonces, lo más importante de este tipo de supernova, bueno, hay dos cosas muy importantes. Una es que siempre mueren con la misma masa, que es lo que es la masa límite esta, que es 1,44 veces la masa del Sol, o eso se supone. Y por otro lado, esto hace que siempre van a tener el mismo brillo, la misma luminosidad. Eso es una cosa importante porque quiere decir que si tú estás lejos, vas a verla menos brillante, pero tú puedes determinar a qué distancia está. Es decir, que se puede utilizar como mecanismo para determinar distancias. Y por eso se ha utilizado en cosmología y se ha visto que el universo se expande más o menos, porque se han obtenido mediciones del tamaño del universo gracias a estas supernovas que se ven muy lejos
y sabes cuánto tienen que brillar si estuvieran aquí al lado. Entonces, bueno, esta es una galaxia con una supernova. Os pongo la foto porque la hicimos nosotros en el telescopio uno de los telescopios de Canarias, y entonces la foto es muy chula porque estábamos metidos precisamente en un proyecto de estos de cosmología. La segunda cosa importante de cara a este tema del que estoy hablando es que cada una de las supernovas de tipo 1A eyecta una cantidad bastante grande de hierro, como unos 0,6 veces una masa del Sol, que es una cantidad importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hasta ahora teníamos la eyección de hierro solamente por las supernovas de colapso gravitatorio, por las estrellas masivas, ahora ya tenemos una cantidad adicional de hierro. Y entonces, digamos que tenemos otra fuente de producción de elementos químicos. Además de hierro, produce níquel, cobalto y todos los elementos que van más allá del hierro. Entonces, este es el resumen de lo que tenemos, es decir, tenemos un hidrógeno primordial con algunos elementos debido a la nucleosíntesis primordial, como son el helio y algunas trazas de litio. Luego hay unos ciertos elementos ahí entre el litio y el boro que se crean con lo que se llaman fragmentación por rayos cósmicos, que es un proceso del que no se ha hablado, pero bueno, es básicamente que un núcleo grande se rompe en dos por choque de un rayo cósmico. Entonces, un elemento como el carbono se puede dividir en dos y convertir en elementos más pequeños. Pero en su inmensa mayoría, todos los elementos que van del carbono hacia allá, todos esos azules que estamos poniendo ahí, se crean por nucleosíntesis estelar. ¿Qué quiere decir? Que todos son creados de la misma manera en todos los sitios del universo, en cualquier galaxia, en cualquier lugar, se crean del mismo modo. Si sus proporciones varían respecto a las que tenemos en el Sol, es porque se han formado más estrellas o menos estrellas, es decir, porque la tasa de formación estelar, la velocidad a la que se forman estrellas, puede ser diferente de la nuestra. Por otro lado, como os decía, los diferentes elementos son expulsados en diferente momento, porque son creados por estrellas de diferente masa. El oxígeno se crea en estrellas muy masivas y aparece enseguida en el medio interestelar. El nitrógeno se produce generalmente en estrellas de tipo intermedio, entonces aparece un poquito más tarde. El hierro, que se produce en explosiones de tipo 1A, necesita un tiempo más largo todavía para aparecer, porque las explosiones de tipo 1A necesitan toda esa evolución de dos estrellas para que se forme la explosión y acaben eyectando el hierro. Entonces esto lo utilizamos mucho los astrónomos para determinar qué proporciones de elementos hay, para saber cuánto de importante ha sido la formación estelar en un determinado sitio. Esto es un poco el resumen de esto que os estoy diciendo. Tú tienes una nube formando estrellas, se meten en la secuencia principal, en algún momento dado se forma una gigante o una supergigante roja. Si es supergigante, explota como supernova y eyecta todo afuera, quedando una estrella de neutrones o un agujero negro. Si es una estrella pequeña, se muere como una planetaria, también eyecta al exterior lo que ha creado, que es carbono y nitrógeno básicamente, y todo eso se mete en el medio interestelar y se puede volver a formar una generación estelar. De tal manera que si este ciclo de estrellas de formación estelar es muy rápido, va a haber muchos elementos químicos. Si este ciclo va muy despacio, se van a formar pocos elementos químicos. Y entonces esto es lo que vemos nosotros con diferentes tipos de galaxias. Nuestra galaxia es una galaxia grande y en general la formación estelar ha sido importante y tenemos todos los elementos químicos. Pero hay galaxias muy pequeñitas donde la formación estelar ha ido muy despacio y entonces la cantidad de lo que se llaman metales, los elementos químicos más allá del helio les llamamos metales, la proporción de metales es muy bajita, puede ser hasta 10 veces o incluso 100 veces más pequeña, a 100 no llega, más pequeña que la solar, es decir, tienen muchos menos elementos químicos que el Sol y que la vecindad solar. Y esto es el sistema periódico de elementos que os he mostrado al principio, pero ya dividido en función de su proceso de creación. Es decir, está dividido los que son del Big Bang, que son los azules oscuros casi morados, los que se crean por estrellas pequeñas, que son los amarillos, los que se crean en estrellas grandes, que son los verdes, en estrellas masivas, luego ya los que tienen explosión de supernova por medio son todos los naranjas, ¿no? Y únicamente quedan los que se producen por rayos cósmicos, son los azul claritos, litio, berilio y boro. Y luego tenemos finalmente todos estos morados que son hechos por la mano del hombre, es decir, que no existen en la naturaleza.
o si existen, se dan en condiciones muy peculiares. Y esto es el resumen de todo, es decir, la mayoría de los elementos químicos proceden de estrellas, es decir, esa frase que se dice de que somos polvo de estrellas es real como la vida misma, no es una frase poética, es que es así, y con eso creamos todos los elementos químicos, la materia con la que funcionamos, que vemos, la materia normal, que los físicos llamamos materia bariónica, con lo que se crean todas estas cosas que aparecen en este sistema periódico de elementos tan original. Esto lo resume muy bien este señor que se llama Neil deGrasse Tyson, que fue el director del Planetario de Nueva York muchos años, y hay un vídeo que no le he podido poner, pero que está ahí en YouTube por si lo queréis ver, y esto es la traducción de lo que él dice. Es decir, lo más asombroso del conocimiento de los átomos es que constituyen la vida, forman el cuerpo humano, pero se han creado en los núcleos de las estrellas. Se han cocinado convirtiendo esos elementos ligeros en otros más pesados en condiciones extremas de presión y de temperatura. Son los núcleos de las estrellas. Estas estrellas colapsan, explotan y diseminan esos elementos químicos en todo el medio interestelar, de tal manera que todo lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno, que son los fundamentales de la vida, aparecen en otra nube de la cual se pueden volver a formar las siguientes estrellas. Así que cuando mires al cielo te das cuenta de que efectivamente somos parte del universo, puesto que no es que estemos hechos del universo, es que somos nosotros mismos parte de esas estrellas, ¿no? La frase es muy bonita, el vídeo es muy bonito, yo os recomiendo que lo veáis. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Mercedes, muy interesante lo que nos has contado y sobre todo pues, ese mensaje final, ¿no? de que realmente formamos parte total de este universo por los elementos químicos de los que estamos compuestos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta entre el público que pueda ella contestar? Sí, tengo una pregunta. Sí. Cuando se van a volver a formar las estrellas, esas partículas, bueno, esos átomos compuestos se pueden... esos compuestos se pueden unir. ¿Y qué diferencia hay para que se forme un superplaneta gaseoso a que se forme una pequeña estrella? O sea, ¿cuál es la diferencia para que se forme un sol o un planeta gaseoso? Pues también depende en parte de la masa, porque si tú tienes que tener una masa crítica para que esa masa sea capaz de crear una presión y una temperatura que haga que se queme el hidrógeno para convertirlo en helio. Es decir, necesitas una temperatura mínima. Si tú no tienes suficiente masa, que es lo que le pasa a Júpiter, y hay muchos cuerpos gaseosos que son como intermedios, es decir, tienen mucha masa, pero todavía no son capaces de quemar, de hacer una reacción nuclear. Y eso es lo que define una estrella, que haya una reacción nuclear y emita energía por nucleosíntesis, porque tú puedes emitir energía por otro proceso, pero esa reacción de nucleosíntesis no siempre se puede conseguir, necesitas una determinada masa. Todo lo que no sea esa masa, que sea menor, va a ser otro tipo de cuerpo celeste, que en principio puede ser un planeta gaseoso. Pero esa es la diferencia fundamental. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hola? Okay. Sí, espero que sean cortas, pero bueno, dos preguntitas más. Ok, tenemos una enana blanca que ya es una estrella, que ha muerto y no tiene materia para fusionar. Emite radiación por el calor remanente, y creo que todavía no hemos visto ninguna que sea una enana negra, que el universo no ha dado tiempo para eso, ¿verdad? Yo creo que no, que enanas negras todavía no se han observado. Ok, ¿y una enana negra qué sería? ¿Un planeta? No, lo que pasa es que sería, lo que les llaman el final de las estrellas son como enanas marrones. Es decir, una estrella que ya no brilla, está ahí, hay una masa, no hace nada, ya fue estrella en su momento, ya no puede hacer estrellas más, queda ahí como una especie de cosa, pero no va a brillar. Pero sería entonces como un planeta, porque es materia. Sería como un planeta, pero probablemente sea bastante más denso que un planeta. Una enana blanca es muy densa y las remanentes de las estrellas de neutrones son muy densas, que
que son los remanentes de las estrellas, cuando no es un agujero negro, que también puede ocurrir. Pero son cosas muy, muy, muy densas. Entonces esa es la diferencia, yo creo, con un planeta, que por muy denso que sea, no llega a tener esa densidad tan alta. Perfecto. Ok, y la segunda, rapidito. Sabemos que en teoría el universo se expande o se crea espacio, por así decirlo, porque vemos las estrellas que tienen un corrimiento al rojo, ¿no? El efecto Doppler. Pero si tenemos, por ejemplo, nos venimos aquí a la Tierra, yo escucho una moto que viene y cambia el sonido a cuando está aquí y cuando se aleja. Sí. Pero lo sé porque lo he podido comparar. Pero si yo solo escuchar el sonido de la moto viniendo, pero nunca llega, ¿cómo sé yo que cambia o ese es su sonido? Bueno, no es, en realidad con una estrella o cualquier objeto celeste no es sonido, es luz. Es luz, sí, pero... Entonces la luz tiene una ventaja indudable, y es que en Tierra, en laboratorio, sabemos a qué longitud de onda emite. Es decir, tú tienes un gas y lo calientas y lo haces pasar por un hidrógeno, por ejemplo, por un helio, y salen unas líneas, y esas líneas están en longitudes de ondas distintas. Entonces, por ejemplo, las galaxias se sabe que rotan porque miras con un radiotelescopio la línea que se llama de 21 centímetros, que es de hidrógeno, y tú ves que esa línea está movida hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, sobre la que le toca. Si se está moviendo en una dirección, se está alejando; si se está moviendo en otra dirección, se está acercando. Entonces tú ves que la cosa rota, unas se van hacia afuera y otras vienen hacia adentro. Eso es lo que se ve con una galaxia. Si tú miras en cosmología un espectro de algo que está muy lejano, siempre lo ves corrido al rojo. ¿Por qué lo sabes? Porque tienes las líneas que tú conoces, generalmente de hidrógeno, y las ves que no están en su sitio, sino que están movidas. Y entonces, viendo cuánto se han movido, tú puedes calcular a la velocidad que se está yendo. Y siempre están al rojo, no están al azul. En algunos casos se mueven viniendo, pero eso es, digamos, no es lo más lejano. Hay galaxias que se mueven y tienen velocidades peculiares, igual que hay estrellas con velocidades peculiares, y si puedes ver algo que se acerca, evidentemente. Pero en su inmensa mayoría, todo lo que está muy lejos se está alejando. Entonces, lo que se hace en cosmología con estas supernovas es que por un lado determinas la distancia viendo la luz de la supernova, y por otro lado miras el espectro del objeto que estés mirando y determinas el corrimiento al rojo. Entonces tú puedes ver por un lado cuánto se está expandiendo y relacionarlo con la distancia a la que tienes. Con eso haces un modelo cosmológico y ves que se está expandiendo más de lo que debe o menos de lo que debe. Gracias. Vale, ¿hay otra pregunta al fondo? Hola Mercedes, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Tenía una duda y quería que si usted me la puede resolver. En regiones del universo donde hay regiones H2 que están fuertemente ionizadas, tengo entendido que emiten en una longitud de onda muy corta, en ultravioleta. Entonces quería saber, tengo entendido que para que un átomo emita cierta energía, necesita que los átomos cambien de orbital. Pero si el átomo de hidrógeno está ionizado, significa que ha perdido su electrón. Sí. ¿Y qué proceso físico se da en este tipo de átomo que está ionizado para que emita en ultravioleta si el electrón ya no está y no hay ningún orbital que cambie, que no hay ningún electrón en orbital que provoque esa liberación o esa emisión de energía? Bueno, lo que pasa en una región H2 es que hay estrellas muy, muy masivas que tienen una energía brutal, porque acaban de crearse y son enormes de grandes y muy brillantes. Entonces esas estrellas emiten muchísima luz ultravioleta y ionizan todo el gas que hay alrededor. Pero ese gas también es una gran cantidad, quiero decir, no estamos hablando de un átomo, hay muchos. Entonces lo emiten, lo ionizan y se queda la región ionizada. Evidentemente la región se puede desionizar, es decir, puede volver a captar ese hidrógeno y y de hecho eso dura un tiempo y luego desaparece. Las regiones H2, nosotros trabajamos en cosas de esas, tienen la estrella masiva un determinado tiempo, la estrella masiva se muere, la región ionizada queda ionizada un tiempo, depende de cuántos metales haya, porque eso es muy importante. Si la estrella es si la región es muy poco metálica, la región puede quedar ionizada más tiempo, pero dura más o menos el doble que la estrella. Es decir, que si tú tienes una estrella de 3 millones de años, que es una estrella de 100 masas solares, la región H2 puede durar 6 millones de años. Pero más allá de 10 millones de años ya no hay regiones H2.
porque han desaparecido. Han desaparecido las estrellas y ha desaparecido la ionización. En el proceso de reionización, o mejor dicho, claro, de desionización es cuando emiten esa energía. Bueno, pero la emiten, pero ya desaparece como luz ultravioleta. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, pero por aquí, si no hay más por preguntas. aquí delante, Isabel. Bueno, ustedes, muchas gracias por la conferencia, la verdad que ha sido muy interesante. Me oí, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte cuál es tu impresión sobre, bueno, hay mucha expectación, ¿no?, con el lanzamiento del telescopio James Webb, y ¿qué piensas tú acerca de si puede o no cambiar nuestra visión del universo, ¿no?, a través de los resultados que se piensa, ¿no?, que vamos a obtener de él? No te sé decir. No te sé decir. La verdad es que cada vez que hay un instrumento nuevo nos abre ventanas nuevas, pero uno nunca sabe exactamente qué es lo que va a descubrir. Por muchos planes que hagas, siempre hay una parte que no conoces, ¿no? Obviamente, cuanto más lejos llegues y más, no solo más lejos, sino más profundamente llegues, incluso a las cosas cercanas que las puedas ver con muchísimo más detalle, pues te va cambiando las cosas. Por ejemplo, hasta hace nada no había más planetas que los del sistema solar. Y ahora hay, no sé si llegan a 1000 o a cuántos planetas que están fuera del sistema solar. Obviamente todos en nuestra galaxia y relativamente cercanos, pero antes, en muy poquitos años, ha sido un cambio radical de observar planetas. La siguiente, que es planetas en los que se pueda vivir, pues ya hay una rama de la astrobiología que está estudiando en qué planetas hay condiciones que puedan tener una vida parecida a esta o no. Todo eso son cosas que van a aumentar, que van evolucionando a medida que uno tiene el instrumento necesario para poder discriminar entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que va a hacer exactamente el James Webb, porque yo me voy a jubilar pronto y ya todo lo que es más allá del año 35 me parece que está lejísimo, ¿no? Entonces, ni siquiera me lo he leído, pero yo veo por los pasos anteriores que cada vez que ha habido un instrumento un poco mejor, pues ha mejorado las capacidades de análisis, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando con un instrumento que se llama Megara en el telescopio de Canarias, que lo que tiene es una resolución espectral muy grande, pero también una resolución espacial muy grande, y entonces ya puedes mirar objetos muy pequeños que antes los veías como un punto, pues ahora ya puedes verlos en formato imagen, es decir, ya puedes hacer una foto de una cosa muy chiquitita, que antes, ya te digo, era un punto y decías una galaxia pequeña, esta masa tiene tal, y veías solamente una cosa. Y ahora ya puedes ver, pues en esta galaxia hay una zona en la que se están creando estrellas, otra zona que no sé qué, y ya vas discriminando, ¿no? Pues yo me imagino que con un telescopio como el James Webb, pues se verán más cosas todavía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una. Parece que allí hay otra. ¿Vale? Damos turno a esa pregunta y ya con la mía terminamos, ¿vale? Hola. Una pregunta, una duda que no habíamos planteado. Siento mi vocabulario porque no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero nos ha resultado debido a que sabemos que las estrellas producen fotones que nos llegan a nosotros, pero sabemos que para que esos fotones lleguen a nosotros rebotan dentro de las partículas que tienen las estrellas y tardan mucho tiempo en salir esos fotones. Y sabemos que tardan en llegar a nosotros unos 7 o entre 8 minutos, depende de la distancia, pero la duda es que si ese fotón, cuando rebota contra otras partículas, pierde velocidad y luego cuando sale, ¿cómo vuelve a recuperar velocidad para poder llegar a nosotros? Bueno, es que la temperatura del centro del Sol es muchísimo más grande que la temperatura que hay en la superficie. Entonces, efectivamente, el protón puede ir perdiendo energía, pero aún así tiene suficiente para llegar hasta aquí. Pero a lo mejor si lo cogieras en su sitio, en su momento, pues directamente te habría quemado. Quiero decir que bueno, también nos quema ahora, ¿no? Pero podría tener mucha más energía todavía. Yo creo que simplemente es eso. Tampoco sé mucho del Sol, ¿eh? Yo no soy una experta en...
hay expertos solares que te podrían decir más información. No sé cuánto tarda el fotón en salir del centro del Sol hasta la superficie, la verdad es que no lo sé. Los 8 minutos son desde la superficie hasta aquí, pero no sé cuánto tarda más. Supongo que de eso también habrá muchos cálculos y muchos modelos que determinen eso, y eso está también cambiando muchísimo. Esto es una rama de la ciencia también que ha aumentado una barbaridad el impacto, el cómo se estudian los fenómenos dentro del Sol. Pero tampoco, ya te digo que no soy una experta en Sol. Mercedes, una preguntita que yo tengo ahí, mi curiosidad. Dado que nosotros, o la vida que conocemos, está fundamentada en el carbono, ese elemento, como tú has comentado, que se va creando en las distintas estrellas, con respecto a nuestra galaxia, ¿hay un mapeo como de distribución de, por ejemplo, de abundancia de carbono? El brazo en el que estamos nosotros es un brazo abundante en carbono. ¿Lo hay también en el extremo o en el núcleo de nuestra galaxia? Hay un estudio, yo hice la tesis en eso, en lo que se llaman los gradientes de abundancia en los discos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay más abundancia de elementos químicos, por lo menos de carbono, nitrógeno, oxígeno, yo creo que hierro también, y no sé si alguno más también se ha observado. Hay más en los centros de los discos que en las partes de fuera. Y eso es lo que se llama un gradiente de abundancia, es decir, la abundancia del elemento va disminuyendo conforme sales de la galaxia. En nuestra zona hay una abundancia que se llama abundancia solar y que, digamos, lo utilizamos como unidad, y a partir de ahí subes o bajas, ¿no? En otras galaxias hay galaxias muy pequeñas que tienen otras abundancias mucho más pequeñas también. Es decir, como se han formado menos estrellas, hay menos elementos químicos. Básicamente carbono, nitrógeno y oxígeno y hierro son los que más se miden, y hay menos. No sé hasta qué punto eso puede afectar a la vida en los planetas. Yo conocí a un tipo en Inglaterra, cuando estuve allí, que hacía estudios de estos de las galaxias en función de cómo eran las condiciones de vida. Porque si te vas muy dentro de la galaxia, se supone que las abundancias pueden ser más altas, pero también hay muchísimas más estrellas, entonces a lo mejor es muchísimo más difícil mantener un planeta sin que se queme con algo, ¿no? En las partes de fuera también la temperatura, hay menos estrellas, las temperaturas son más bajas, a lo mejor tampoco las condiciones son ideales. Ellos hacían lo que le llaman una zona habitable dentro de la galaxia y daban una especie de radio efectivamente alrededor del Sol. Digamos, si estamos en 8 kiloparsecs, pues digamos que la zona habitable estaba entre 6 y 9, o entre 5 y 9, o sea, es justo la parte del medio del disco galáctico. Pero tampoco soy experta en eso, o sea, que por eso te digo que eso es algo que leí y me pareció bien interesante, porque de algún modo, además luego había otro trabajo que también me leí y también me pareció muy interesante, y es que muchas veces si tienes mucho carbono y mucho nitrógeno y mucho oxígeno, eso es bueno para la vida en principio, pero para tener un planeta como la Tierra necesitas tener rocas, y para tener rocas tipo feldespato necesitas tener una cierta abundancia de magnesio, de silicio, de hierro, que son elementos más pesados. Normalmente cuando tienes elementos más pesados no tienes tanto carbono, nitrógeno, es decir, que tienes que tener justo la proporción justa de las dos cosas para tener un planeta como la Tierra. Podrías tener vida de otra clase, pero para tener un planeta como el de la Tierra, por eso al final se defendía esa zona, porque en las zonas de dentro no se tienen esas condiciones de magnesio y de... O sea, no tienes la proporción adecuada de las dos cosas. Así que sí, es una cosa un poco peculiar, que necesitas tener ambas cosas. Y luego una vez que oí una charla de esta en un congreso internacional que hablaba de la habitabilidad de los planetas, pues además de mirar los elementos químicos o la temperatura, miraban cosas como hasta qué punto se puede evaporar o no el agua, hasta qué punto puede la luz llegar o no llegar, es decir, que hay muchísimos elementos para estudiar ahí. Tampoco soy experta en astrobiología, así que tampoco me atrevo a decir mucho más, pero son temas bien interesantes. Muchísimas gracias, Mercedes, por la exposición, nos ha aclarado muchas dudas, a mí por lo menos, y creo que también a los asistentes, y muchas gracias a todos por venir y cerrar este ciclo después de este año pandémico que hemos conseguido cerrarlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.